Bueno, el video que presento en esta ocasión es acerca de las propiedades de los triángulos. Entonces aquí tenemos tres propiedades. La primera dice la suma de los ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados. En el triángulo rectángulo en particular, la suma de los ángulos agudos debe ser igual a 90 grados. Y la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Entonces, vamos a trabajar con estas propiedades, resolviendo algunos ejercicios. Vamos a ver el primero. Acá dice, tenemos un triángulo y nos pregunta cuál es el valor del ángulo B. Acuérdense que los ángulos los podemos nombrar y colocar el nombre acá dentro del ángulo o podemos nombrarlo con la letra que identifique el vértice. Entonces aquí tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Sí? En secundaria y en matemáticas anteriores a ustedes les enseñaron que el lado opuesto a un ángulo lleva el mismo nombre pero con letra minúscula. O sea, si este es el ángulo C, enfrente va a tener al lado C, pero con letra minúscula. Si este es el lado A, enfrente tiene al ángulo A, pero con letra minúscula. Y lo mismo pasa con el B, este es el ángulo B, y aquí tiene su lado B, que lo identificamos con la misma letra, pero en minúscula. Entonces eso es nada más una anotación que ustedes ya saben, pero no está por demás recordárselo. Entonces ahorita vamos a trabajar con la primera propiedad que dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Eso quiere decir que si sumamos el ángulo B, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, nos tiene que dar igual a 180 grados. ¿Sí? En otras palabras, si sumamos los tres ángulos que tenemos acá, nos tiene que dar 180 grados. Cuando trabajamos con los ángulos externos, acuérdense que los ángulos externos es la prolongación de un lado con el lado del triángulo, ¿sí? Que sería acá. Cuando trabajamos con los ángulos externos, la suma va a ser igual a 360 grados. Entonces, por ahí en los ejercicios que les dejé viene uno en el que trae los ángulos externos. ¿Sí? Ahí no se va a igualar a 180, sino se va a igualar a 360 grados. Pero bueno, vamos a trabajar con este. Este está relativamente fácil, mentalmente se puede hacer, pero pues yo se los tengo que hacer con todos los pasos y para que ustedes le entiendan bien al ejercicio. De hecho, algunos me imagino que ya se dieron cuenta de cuánto va a ser el valor de este ángulo. Entonces le vamos dando valores. Acá el ángulo A vale 55 grados, lo sustituimos por su valor. Al ángulo B no lo conocemos, es el que tenemos acá, y un signo de interrogación que nos indica que es desconocido. Y el ángulo C mide 80 grados. Pero la suma de todos ellos nos tiene que dar 180 grados. Entonces acá sumamos 55 grados más 80 grados, perdón, y nos da 135 grados. La B la seguimos bajando, ¿sí? Porque no la conocemos y lo único que hicimos acá fue sumar estos dos valores. 55 grados más 80 grados nos dio 135 grados. Y eso lo igualamos a 180. Ahora, como en las ecuaciones, de hecho esto es una ecuación de primer grado con una incógnita. En las ecuaciones nos enseñaron que si este número está sumando del lado izquierdo, por transposición de términos lo podemos colocar en este lado, pero con signo contrario. Si es positivo lo pasamos como negativo. Entonces nos va a quedar 180 y en lugar de 35 positivos acá, lo vamos a colocar acá con signo negativo. Y nos queda de esta forma.
Entonces ya nada más hacemos la resta para saber cuánto vale B. 180 grados menos 135 grados nos da 45 grados. Y ahí está resuelto el ejercicio. Ya sabemos que este ángulo mide 45 grados. Está sumamente fácil. También viene un ejercicio con muchos ángulos. Ustedes nada más vayan viendo en qué triángulos tienen más datos y ahí van haciendo, resolviendo los ejercicios. El siguiente ejercicio es muy parecido, pero ahora con un triángulo rectángulo. ¿Sí? Dice cuál es el valor de A. Aquí tenemos al ángulo A, pero nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo. Si se acuerdan, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene características muy especiales. Por ejemplo, a los dos lados que forman el ángulo recto le llamamos catetos y al lado mayor o más grande le llamamos hipotenusa, que se encuentra exactamente enfrente del ángulo recto. Entonces, enfrente del ángulo recto vamos a tener nosotros siempre a la hipotenusa y formando el ángulo recto vamos a tener a los catetos. ¿Sí? Ya cuando nos ubicamos en uno de los ángulos ya hablamos de cateto opuesto y de cateto adyacente, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las funciones trigonométricas. Bueno, acá para este triángulo en particular, que es el triángulo rectángulo, vamos a utilizar esta propiedad que dice que la suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Como tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y los ángulos agudos son los dos ángulos que son diferentes al de 90 grados, ¿sí? Entonces, estos dos ángulos nos tiene que dar la suma 90 grados porque son ángulos complementarios, ¿sí? En clases anteriores veíamos que los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlos nos dan 90 grados. Entonces aquí, al sumar estos dos ángulos nos debe dar 90 grados. Este está más sencillo que el anterior, pero igual lo voy a hacer con todos sus pasos por aquello de que no nos acordemos. Entonces la suma de los ángulos A y B nos debe dar 90 grados. ¿Sí? Aquí conocemos al ángulo B, que es el que tenemos acá, ¿sí? Y desconocemos al ángulo A que tenemos acá, su signo de interrogación. Entonces el ángulo A no lo conocemos, bajamos a la letra A, y sustituimos en lugar de la letra B su valor, que es 50 grados. Ahí mentalmente nosotros ya podemos saber cuánto es el resultado, ¿verdad? Eso lo igualamos a 90 grados. Entonces el 50 que es positivo en el lado izquierdo lo pasamos como negativo al lado derecho y nos queda 90 menos 50 grados. Entonces acá el ángulo A es igual a 40 grados, ¿sí? 90 menos 50 nos da 40. Y ahí, vamos a regresar tantito la imagen, ahí ya tenemos nosotros resuelto el ejercicio. De hecho, aquí mentalmente lo podemos hacer. Si la suma debe dar 90, 90 menos 50 nos da 40 y ya tenemos el valor. ¿Sí? Yo lo hago con todos los pasos para aquellos que se les complique un poquito, le puedan entender. El que le entienda fácil, pues ya sabe que únicamente tiene que agregar la diferencia de 90 con este ángulo y nos va a dar el que tenemos acá. O sea, a 90 restarle este y nos da el ángulo que tenemos acá, el que desconocemos. Bueno, esos son dos ejercicios sumamente sencillos. Vamos con unos que ya están un poquito más complicaditos, pero no difíciles, nada más laboriosos. Dice, responde correctamente las siguientes preguntas tomando en cuenta las figuras que se te presentan. Acá tenemos la primera figura, se trata de un triángulo escaleno, ¿sí? Pues vamos a ver qué nos pregunta. Dice, ¿cuál es el valor de X
¿Y cuál es el valor del ángulo A, el ángulo B y el ángulo C? Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos una sola letra, sino tenemos una expresión algebraica. En este caso es un binomio. Aquí igual y aquí igual. Cuando ustedes a su maestro de matemáticas le preguntaban, ¿y dónde voy a utilizar las ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado? Aquí hay un ejemplo claro de dónde vamos a utilizar la ecuación de primer grado. ¿Sí? La propiedad que vamos a usar acá es la misma que una de las anteriores, la que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. En otras palabras, sumando el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Aquí ya no es un número nada más, aquí ya es una expresión algebraica, un binomio, ¿sí? Con una variable. Entonces, en lugar de A, de esta A que tenemos acá, la vamos a sustituir por 12x menos 10 y nos va a quedar así. En lugar de A, 12x menos 10 más B, pero B vale 2x más 5. Bueno, entonces aquí lo sustituimos. En lugar de B, colocamos 2x más 5. Y después nos dice que es más C, pero C aquí sabemos que vale 6x menos 15. Entonces, más 6x menos 15. Y la suma de todo eso nos tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Porque le dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo nos tiene que dar 180 grados. Entonces aquí tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita. Vamos a reducir los términos semejantes. O sea, todos los que tienen X los vamos a sumar. Los valores que no tienen X, que es un número nada más, también lo vamos a sumar. Una suma algebraica, porque se dan cuenta que tienen signos negativos. Y finalmente, pues ya despejamos a X. Entonces hacemos 12x más 2x nos daría o nos da 14x. 14x más 6x nos da 20x. Y ahora, menos 10 grados más 5 grados nos da menos 5 grados. Menos 5 grados menos 15 grados nos da menos 20 grados. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué me da menos 5 grados? Porque acuérdense que en la suma de números con diferentes signos, lo que hacemos es restarle al mayor el menor. En este caso el mayor es 10, el menor es 5. Hacemos una resta normal independientemente de quién tenga el signo. 10 menos 5 nos da 5. Y el signo que le vamos a anteponer es el signo del mayor sumando. En este caso el mayor es 10, ¿sí? Y es negativo, entonces por eso cuando les decía que menos 10 grados más 5 grados nos da menos 5 grados. Menos 5 grados menos 15 grados, como tienen el mismo signo, se suman y se les antepone el signo que tienen. Menos 5 menos 15 nos da menos 20 grados. De ahí sale este menos 20 que tenemos acá, por si se habían olvidado, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a 180 grados. Ahora, de la misma forma que los anteriores, hacemos la transposición de términos. El 20 que es negativo de este lado lo pasamos como positivo al otro lado y nos va a quedar que 20x es igual a 180 grados. Como era negativo, lo pasamos positivo, más 20 grados. ¿Sí? Ahora, esto nos quedaría 20x es igual a 200 grados. 180 grados más 20 grados nos da 200 grados. Ahora el 20 está multiplicando a x. Lo pasamos dividiendo en el otro lado del signo igual. Y nos queda la expresión de esta forma. X es igual a 200 grados entre 20. Y finalmente 200 entre 20 sabemos que es 10.
Entonces colocamos acá nuestros resultados. A es igual a 110 grados, ¿sí? ¿Por qué 110 grados? Porque acuérdense que acá tenemos la expresión. Ya sabemos que x vale 10. Entonces 12 por 10 nos da 120. 120 menos 10 nos da 110, que es el valor de A. Para el valor de B, x sigue valiendo 10 porque es lo que calculamos acá. 2 por 10 me da 20. 20 más 5 me da 25 grados. Y finalmente el ángulo C es este de 6x menos 15. 6 por x, o sea 6 por 10 nos da 60. Menos 15 nos da 45. Y es el resultado que tenemos ahí. ¿Cómo podemos comprobar si está bien nuestro ejercicio, si lo resolvimos bien? Bueno, haciendo la suma de los tres ángulos A más B más C y nos tiene que dar 180 grados. Aquí A vale 110 grados, más B que vale 25, más C que vale 45 y nos debe dar 180 grados. Vamos a hacerlo. 110 más 25 nos da 135. 135 más 45 nos da 180 grados. Por lo tanto, nuestro ejercicio está resuelto correctamente y estos son los valores que nos está pidiendo aquí. Los valores de los ángulos A, B y C. En el material, en el PDF que les mando, hay uno que es con ángulos externos del triángulo, ¿sí? Que van acá, va acá y va por acá el otro ángulo, ¿sí? Ahí lo que van a hacer es igual que hicimos acá, sumar los tres, pero en lugar de igualarlo a 180, lo van a igualar a 360 grados, porque es la propiedad, que dice que los ángulos externos en un triángulo, la suma de los ángulos externos en un triángulo, tiene que ser igual a 360 grados. Es el mismo procedimiento, pero en vez de que sea 180, va a ser 360 grados. Ahora nos vamos con otro ejercicio. Es este que tenemos acá. Si se dan cuenta, es un triángulo rectángulo y tiene un ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Y aquí ya sabemos que este ángulo mide 90 grados. O sea, ahí ya no hay pierde, ¿verdad? Ya tenemos un ángulo, nada más desconocemos a dos. Y la propiedad dice que en un triángulo rectángulo la suma de sus ángulos agudos nos tiene que dar 90 grados. Bueno, nos está pidiendo calcular el valor de x, calcular el valor de la variable x y además calcular el valor de los ángulos A y B. Entonces, como les decía, la propiedad dice que sumados estos dos ángulos, los ángulos agudos, nos tiene que dar 90 grados. Entonces, A más B tiene que ser igual a 90 grados. Y esa es la propiedad que nos va a ayudar para que podamos resolver la ecuación que va a resultar de sumar estos dos valores. Entonces, al igual que en el anterior, en lugar de A, lo sustituimos por su valor, que es 7x menos 5. ¿Sí? Aquí tenemos al ángulo A y su valor es de 7x menos 5. Más el valor de B, que es 10x más 10. Aquí lo tenemos, 10x más 10 y lo colocamos acá en lugar de B. Y eso nos tiene que dar igual a 90 grados. Igual que en el anterior, sumamos todos los términos que contienen a x, en este caso son dos nada más. 7x más 10x nos da 17x. Y ahora, otra vez, menos 5 más 10. Como les decía anteriormente, hacemos una resta normal. A 10 le quitamos 5, nos va a dar 5. Y le anteponemos el signo del mayor sumando, que en este caso el mayor es 10. Por eso le vamos a poner positivo acá. Por eso es más 5. Y esto está igualado
a 90 grados. Seguimos, transponemos el 5, si es positivo de este lado, lo pasamos como negativo del otro lado. Entonces nos queda 90 menos 5. 17x igual a 90 menos 5. Ahora realizamos la resta. 17x es igual a 90 menos 5 nos da 85. X es igual a, ahora vamos, el 17 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo al lado derecho del signo igual y nos queda 85 entre 17. Y 85 entre 17 nos da 5. Entonces el valor de X es igual a 5. Y así ya podemos calcular los ángulos A y B sustituyendo ese valor de 5 en lugar de X en ambos ángulos. Para el ángulo A es igual a, lo hacemos acá, 5 que vale X, 7 por 5, 35 menos 5 nos da 30, que es esto que tenemos acá. Para el ángulo B, X sigue valiendo 5. 10 por 5 nos da 50. 50 más 10 nos da 60. Y la forma de comprobarlo, aquí ya no lo escribí como acá porque está más sencillo. 30 más 60 nos da 90. ¿Sí? Son los 90 grados que debe medir la suma de los ángulos agudos. Más los 90 que tenemos acá, cumple con la primera reglita que dice que la suma de todos los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces aquí tenemos 30 más 60, 90 más 90, 180. Espero que le entiendan a este video. Les voy a anexar por ahí los ejercicios en un PDF para que ustedes puedan resolverlo, puedan practicar. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en el salón de clases en la próxima.